llega un tiempo donde pues me sumerjo mucho en lo que es el alcohol y el cigarrillo. Realmente pues tomaba, no ni siquiera por ocio, sino por querer olvidar la realidad en la que yo estaba. Cuando llega un momento que me estoy parada en un balcón y una voz audible me decía que me matara porque pues la verdad yo no valía nada, que todo lo que había pasado era mi culpa y que yo no era especial para nadie, que lo mejor era que yo me muriera, con eso muchas personas podían descansar de mí. Bueno, hola Johnny, ¿cómo estás? Johnny, wow, Johnny, un testimonio grande, un testimonio del que de hecho yo fui parte, una parte de todas esas personas que Dios usó para traer a Johnny al reino. Johnny, un hombre de múltiples talentos, un hombre que es líder de jóvenes, que Dios lo usa en lo profético, en liberación, pero también que Dios lo usa para cortar el pelo y ser un barbero tremendo. Em, un gran hombre de Dios y un gran corazón, y un gran testimonio. Johnny, yo te quiero preguntar, ¿quién eras antes de Jesús? Em, ¿Qué hizo Jesús y quién eres hoy? Bueno, eh, quiero iniciar esto dándole primero que todo la gloria a Dios y la honra al Espíritu Santo. ¿Quién era yo? Eh, era, yo fui padre desde muy joven, a los 19 años fui papá y realmente pues era una persona que se sumergía en muchas cosas del mundo, por el tipo en el entorno en el que yo me manejo o me desenvuelvo, pues siempre uno se alcanza a contaminar de muchas cosas. Yo conozco a Jesús después de una etapa muy dura de mi vida que fue una separación, la separación que yo tuve. Cuando todo se me comienza a volcar de cabeza y tengo esta separación sentimental con la mamá de mi hija, Dios pone a una persona con la cual yo inicié una relación para que yo conociera más de él. Al principio yo estaba muy escéptico, como que mi posición era yo no voy a conocer y no voy a aparentar lo que yo soy, algo que no soy, por de pronto por agradarle a alguien. Pero pues dentro de mí ya era el Espíritu Santo poniendo esa inquietud en mí. En mi familia pues varias personas son creyentes, pero nunca han tenido ese paso de fe de cimentarse bien y de ejercer como un evangelio, una verdad bien estructurada. Eh, Conozco a esta persona y el Espíritu Santo me dice como que date la oportunidad. Entonces no perdía nada. Esto fue más o menos alrededor de pandemia. Cuando yo decido dar el paso, pues digamos que Dios me sorprende a mí y sobre todo con temas de finanzas, porque pues estábamos en pandemia y la situación era difícil, sobre todo para mi gremio. Estábamos encerrados. Y un día yo estaba en el estudio de trabajo en el que yo tenía y pues necesitaba una plata urgente, porque era algo que no apremiaba más tiempo. Y me acuerdo que llorando me tiré al suelo, agaché lo que yo tenía, rendí lo que yo tenía y le dije, yo te entrego esto porque yo realmente no puedo más. Pero lo dije en ese momento con tanta fe que Dios no se tardó 5 minutos en responder. Llego yo a mi casa después de 10 minutos y automáticamente había aparecido la plata que yo necesitaba en ese momento, estaba en mi cuenta. ¿Quién me la envió? No sé. Sé que Dios obró y yo estaba esperando la llamada que me dijeran como que, oye, se me quedó la plata, se me dio, devuélvemela. Nunca llegó la llamada y entendí que ese era Dios. Después de esto, yo ya tengo una convicción más fuerte de lo que es Dios,
pero aún todavía no había decidido entregarle mi corazón. Siempre yo sentí que él estaba a la puerta, pero no había tomado ese paso. Me llega una oportunidad en otra ciudad, exactamente en Medellín, donde yo decido tomarla y pues yo ya había compartido, ya estaba compartiendo vida con esta persona, con esta segunda persona. Decido irme, no atiendo de pronto las recomendaciones de mis pastores y decido tomar y emprender caminos. Cuando llego allá, tomé de pronto de la peor decisión que pude tomar en mi vida en ese momento y fue darle la espalda a Dios. Me centré más en lo que era mi trabajo, en lo que era de pronto un desarrollo personal, pero olvidé lo más importante y lo más importante fue Dios. A tal punto que ya no quería orar, a tal punto que ya me daba pereza que me hablaran de Dios y como que me cargaba con el tema, pues automáticamente todo empezó a caer. eh, el hogar que yo tenía pues se separó por obvias razones y realmente comienza a ir mi vida en declive. Después de un momento que estaba muy estable y sólido, comienzo a tener problemas en mi trabajo, comienzo a tener problemas familiares y realmente es allí donde pues Dios me llevó a estar solo, Dios me llevó a tener un tiempo donde Él me comenzó a formar desde el principio. Llega un tiempo donde pues me sumerjo mucho en lo que es el alcohol y el cigarrillo. Realmente pues tomaba, no ni siquiera por ocio, sino por querer olvidar la realidad en la que yo estaba. Me acuerdo que llegó una noche y yo tenía una moto. Y desde que salgo de mi lugar de trabajo, está este pensamiento de tirármelo a un carro, que me accidentara en la moto, que de pronto eso me iba a llegar a mí a olvidar todo lo que yo estaba viviendo, todo lo que yo estaba pasando. Yo no sé cómo llegué al apartamento, el hecho que llegué y pues comencé a alcoholizarme, porque pues digamos que el cansancio era tanto que yo de camino pues casi que cerraba los ojos del cansancio que tenía, pero pues llegaba a la casa y automáticamente algo espiritual se desataba en mí y comenzaba el tema de la depresión, de la ansiedad, comenzaba muy fuerte, a tal punto de que pues quería tomar hasta perder la conciencia. Llego esta noche a la casa y pues comienzo, comienzo a tomar y a fumar. Cuando llega un momento que me estoy parada en un balcón y una voz audible me decía que me matara, que me matara porque pues la verdad yo no valía nada, que todo lo que había pasado era mi culpa y que yo no era especial para nadie, que lo mejor era que yo me muriera, con eso muchas personas podían descansar de mí. Pues esa voz cada vez era mucho, mucho, mucho más fuerte, a tal punto de que yo lo consideré y me paré muy, muy cerca al balcón. Cuando de pronto ya estaba el tema de la decisión de hacerlo realmente, siento como una voz me habla y me dice, me recuerda todo lo que me había entregado y para quién sí realmente era valioso. Llego yo, me separo y me siento al frente de la reja del balcón y siento como una guerra espiritual está ya enfrente mío. No sé si muchos recuerdan la canción de Redimido, donde decía que venía un lobo gris hambriento. Yo lo sentía así y sentía como una guerra espiritual había por mí, por mi vida. Mientras estaba esa guerra espiritual sentí como el Espíritu Santo me hablaba, pero pues me hablaba y me abrazaba. Realmente
fue algo que, una experiencia que marcó mi vida. Pasa el tiempo, tengo la necesidad de volver, porque yo sentía que no, si me seguía quedando allá, no me iba a quedar mucho tiempo. Llego aquí a Bogotá y pues las cosas como que enfrentarte otra vez a tu pasado y el señalamiento de las demás personas pues es duro. Pero una de las cosas que más tristeza y más me causó dolor era que yo sentí como Dios tuvo que dar ligeramente un paso al costado para yo poder ser procesado. Sigue continuando este tiempo, pero mi entendimiento, a pesar de la experiencia que había tenido, mi entendimiento todavía me decía como que me faltaba más mundo, como que me faltaba todo lo que un joven puede codiciar. Comienzo a sumergirme más en estos temas y comienzo a ver una necesidad más en mí porque ya es un vacío mucho más grande. Comienzo a reconocer que es un vacío que solamente Dios puede llenar. A tal punto que podía estar en una fiesta y me sentaba a tomar y a llorar de la tristeza porque yo sabía que dentro de mí yo no era eso, que yo no pertenecía a ese lugar, que yo pertenecía era al altar. Llega después de un diciembre, me llamó mi pastor, me escribió, oró por mí y dentro de mí salió a decirle como se acerca el tiempo, se acerca el tiempo donde voy a volver. Yo dentro de mí pensaba que era 5 o 10 años. Al mes Dios pone una situación con mi hija donde ella realmente entra por un dolor estomacal, un dolor en el abdomen. Y pues digamos que yo ya me he acostumbrado mucho a estos temas con ella. Cuando realmente entró mi angustia y mi desesperación es cuando el dolor persistía y cada vez era más fuerte y los exámenes decían que todo estaba bien. Yo ahí el Espíritu Santo me habló y me dijo, esto realmente, date cuenta que no eres tú en tus fuerzas, sino soy yo y que te estoy llamando. Decido atender a la llamada de mis pastores, que siempre estuvieron ahí orando por mí. Cuando me reúno con él, de mí, en mi pensamiento no llevaba decirle nada más sino la situación que estaba viviendo y que orara por mí y por mi hija. Pues volver a entrar a la iglesia fue duro porque fue volver a encontrarme con muchas cosas de mi pasado que me atormentaban y sentí como me temblaban las piernas, literalmente, y me quería devolver. Pero pues el Espíritu Santo puso una mirada en mi pastor que me hizo quedarme. Ya cuando hablo con él, las primeras palabras que le digo al pastor es, quiero volver. Y en mi mente no estaba en volver. Tomo la decisión con mucho temor de lo que podía pasar cuando días después el pastor llega, me dice, trae a tu hija y oramos por ella. Pues dice que la oración del justo lo puede todo. Y mi hija en esos momentos dejó de sentir ese dolor, de sentir esa presión en su estómago. Y hasta el sol de hoy, por ese tema, nunca más volvió a entrar a un hospital. Entonces yo decidí y le entregué, yo le dije, tú oraste así, ya rompió totalmente todo mi entendimiento. No sé cuál sea tu plan, no sé qué es lo que tú quieres conmigo,
pero acepto al precio que sea. Después de esto, pues comienza el proceso y la restauración. En este proceso de salir y volver a la iglesia, pues Dios puso personas en las cuales yo sin saberlo, pues estaban siendo guiadas por el Espíritu Santo. Y pues los hermanos castellanos también son una parte muy, muy especial porque yo sentía cuando Dios me llamaba a cortarles el pelo, yo sentía que Dios tenía algo para decirme. Y mucho de lo que ellos me dijeron cuando comencé a entrar en mi proceso y con esta guía con mis pastores, realmente fueron palabras que cada palabra que ellos dijeron, guiados por el Espíritu Santo, fueron llegadas a mí y comenzó ese alimento espiritual. Dios comenzó a restablecer muchas cosas de lo que yo era. Yo sentí como me quitó un manto oscuro, feo, espiritualmente olía horrible, pero Dios quitó todo eso y me puso un manto totalmente nuevo, un manto totalmente limpio, que fue el manto que Cristo puso sobre sus hijos. Ya después de esto, pues decide seguir adelante con Dios y Dios premia. Dios premia porque yo nunca me imaginé de pronto poder ayudar a un joven, poder ayudar a jóvenes de pronto que están en malos pasos, drogadicción, depresión. Y fue en el servir que yo entendí cuál era el propósito de iglesia, cuál es el propósito de que Dios restaure mi vida y restaure la de muchas personas. Y pues también por esa razón me encuentro hoy aquí parado diciendo que sí se puede y que con Dios realmente todo lo es posible. Puedes repetir esa frase. Por eso me encuentro aquí parado diciendo que como así se puede. Por eso me encuentro aquí parado y sé que con Dios todo es posible. Johnny, em, viendo esto y viendo cómo Dios te ha casi que perseguido toda la vida para que tú puedas estar con Él, em, ¿quién es Jesús para ti ahora que lo conoces? Jesús para mí lo es todo. A mí me costaba entender esto porque yo era de los que tenía que creer, ver para creer. Pero esa noche sentí como la obra de Cristo se hizo real en mi vida, porque el que estaba librando esa batalla por mí era Él. Sentí como el Espíritu Santo me abrazó, pero había alguien frente en el frente de batalla. Ya cuando llego, Él es el primero que me abraza y me dice esa palabra esa parábola, que a Él no le importa dejar 99 ovejas por irse por una sola. Y como pues lo dices tú, me persiguió hasta donde más no pudo, de donde sea me vino a sacar. Él es mi todo, Él es mi luz, mi salvación, mi esperanza, mi tesoro, mi resguardo y sobre todo Él es mi guía, Él es el que guía mi camino. Johnny, encontrando tantas personas que pueden estar luchando estas batallas en silencio, como tú las estabas luchando en silencio. Primero quisiera que nos contaras cómo es tu vida ahora, especialmente en eso, cómo ha cambiado tu vida, cómo ha cambiado hasta tu físico a causa de tu caminar con Dios y si quieres
luego orar por estas personas que pueden estar viviendo esto. Digamos que es muy chistoso porque cuando yo estaba solo, literalmente solo, no tenía con quién hablar, Dios me llevó a reconocerlo, a saber que era Él. Tantos sucesos que habían pasado en mi vida, pues obviamente físicamente también se nota. Lo espiritual pasa primero en lo espiritual y se transforma en lo físico. Y si quieres lo puedes poner ahí, no tengo problema, pero realmente mi físico sí cambió. Entonces tenía la cara pues muy demacrada, era mucho más delgado de lo que soy ahora y realmente en esa soledad entendí pues de que solo no podía. Yo siempre he dicho y he contado y lo cuento como testimonio de que gracias a mis pastores, o sea, toda la honra y toda la gloria es para Dios, pero en la casa en la que yo nací pude encontrar un refugio donde el amor de Dios se hizo carne y me demostró que ante Él no hay señalamiento, sino redención. Llego yo y ellos deciden cómo tomar ese papel de padres espirituales y comenzar ese camino y ese proceso conmigo. Y entendí realmente que pues esto no es siendo solos, sino que Dios pone ministros, así como en algún momento puso a los hermanos castellanos y como en algún momento de mi vida, ya cuando di el paso, puso a mis pastores que siempre estuvieron orando por mí. Así mismo también ese es el propósito de la iglesia. Yo veo a menudo que hay muchas personas que dicen que no es necesario congregarse, que no es necesario asistir a un lugar, que quieren ser cristianos pero a su manera. Yo les digo realmente que esas personas que están ungidas por Dios, que esas personas que realmente tienen un peso y tienen algo espiritualmente que te pueden ayudar, no las ignores. No las ignores cuando alguien te quiera dar una palabra. No las ignores cuando alguien quiera dar una oración por ti. Porque ahí es donde realmente tú puedes encontrar muchas cosas que realmente no sabes cómo hacer. Yo lo encontré así. Cuando bajé mis brazos y decidí dejarme guiar por el camino, entendí que Dios obra de maneras sobrenaturales y que por eso también hay ministros en la tierra, que a través de el Espíritu Santo, Dios puede, a través de ellos, Dios puede orar de maneras poderosas y te pueden ayudar. Hoy en día estoy aquí parado porque pues Dios me permitió vivir todo este tipo de cosas para decirte a ti que no estás solo, que yo sé lo que estás pasando, yo sé lo que tú estás viviendo, eso que no le encuentras a nadie, eso que tú puedes llegar a tu alcoba y quitarte la máscara y darte cuenta que no tienes absolutamente nada, que muchas veces no puedes ni siquiera dormir, porque yo no podía dormir. Para mí las noches eran fatales, los fines de semana terribles, pero yo tuve que bajar y rendir todo lo que yo era para que Dios pudiera orar. Johnny, si quieres orar por estas personas que están en este momento buscando algo diferente, están en esa batalla, tal vez como te pasó a ti, estuvieron en una iglesia, se alejaron y saben que deben volver, pero tal vez no tienen las fuerzas para hacerlo, si puedes orar desde lo que Dios hizo en ti. Hay una palabra que el Espíritu Santo me pone y me dice, el Espíritu que me ha ungido y que me ha llamado a libertad, hoy lo quiero poner sobre ti. Puede que esto sea una pantalla, que sea de la virtualidad, pero estoy seguro de que la persona que le está llegando ese mensaje lo necesita. Y así como lo dice en Corintios, hoy
muestro un poco mis heridas para decirte que hay esperanza y que hay un camino maravilloso. Amado Padre y hermoso Espíritu Santo, yo te doy las gracias. Agradezco cada proceso que yo tuve que pasar, Señor. Si me dieran a escoger, no cambiaría absolutamente nada, porque cada cosa de la que yo pasé me llevó a conocerte a ti como Padre. Hoy en día reconozco que siempre fue tu mano intercediendo por mí, intercediendo para que yo pudiera escoger el camino que tú tenías trazado para mí. Y hoy pido al hermoso Espíritu Santo que sea convenciendo a cada una de las personas en su corazón, porque tú eres el que convence. Hoy pido al hermoso Espíritu Santo que se manifieste, porque puedo ver cómo muchos jóvenes tienen esa sed, así como yo la tuve en algún momento. Y sé, así como le dijiste a esa samaritana, que si ellos bebiesen del agua que tú das, jamás, jamás volverán a tener sed. Porque eso fue lo que pasó conmigo, eso fue lo que tú hiciste conmigo. Llenaste esos huesos secos y le diste vida. Hoy yo no hallo mi vida sin ti y anhelo que cada joven, cada persona que esté viendo esto, encuentre ese camino de gozo, ese camino de paz, de tranquilidad, que no importa la tempestad, no importa la tribulación, porque mirándote a ti todo es absolutamente más llevadero, mucho más fácil, porque reconocemos que eres tú el que pelea nuestras batallas, eres tú el que trae paz, eres tú el que trae gozo, ya tú todo lo hiciste. Hoy pido que estas personas que estén viendo decidan bajar sus brazos en señal de rendición, y así como le diste tu palabra, que toda rodilla se postrará ante ti, sea hecho en estas personas, porque estoy seguro que tienes un camino totalmente distinto para cada una de ellas. Un camino donde van a haber hogares, diseños del cielo restaurados, y que no permitas que el enemigo siga dañando esta generación, una generación que está llamada a transformar y a cambiar el destino de esta nación. Yo te doy las gracias, te honro, porque eres mi todo. Y así como te manifestaste ante mí, quiero que también lo hagas en la vida de ellos, porque eres tú el que realmente puede cambiar el curso y la situación de las personas. Eres tú el que transforma. Hoy te honro, Espíritu Santo. Amén y amén.